Hola a todos, somos Abril Modenesi, Guadalupe Portela, Victoria Ruiz y Malena Marangone, y en este podcast vamos a hablar del periodo de 1966 a 1976 en Argentina. Argentina venía de una época de violencia política y social, luego de múltiples dictaduras y gobiernos democráticos, donde los militares se encargaron de generar cambios económicos, políticos y sociales, y Lía sufre un golpe de Estado por parte de ellos, poniendo como nuevo presidente a Juan Carlos Onganía. Este se encargó de proclamar la Revolución Argentina con los objetivos de solucionar el problema económico, ordenar la sociedad y mantenerse indefinidamente en el poder. Para lograr esto tomó medidas como cerrar el Congreso, intervenir en las universidades, prohibir partidos políticos, eliminar subsidios de empresas nacionales, congelar sueldos, permitir importaciones, es decir, implementó una política económica liberal. En este tiempo se vivieron hechos de mucha violencia, como por ejemplo la Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, en el cual los militares intervinieron en varias universidades de la UBA, persiguiendo docentes y estudiantes que resisten a la decisión del presidente de intervenir en las universidades y que además eran sospechosos de ser comunistas. Durante los años 1967 y 1968, Onganía sanciona la Ley de Hidrocarburos, la cual permitía la participación de empresas privadas, se quitaron muchos subsidios y se prohíbe la militancia comunista. En 1969 estalla el Cordobazo, como un símbolo de cultura de protesta, en la que un grupo de universitarios, profesores y trabajadores despedidos se organizaron para reclamar en contra del nuevo plan económico y de la persecución ideológica. Es decir, no fue un movimiento espontáneo. Fue un hecho de mucha violencia, en el que militares reprimieron y generaron muchas muertes. Los distintos grupos quemaron concesionarias de autos, destruyeron neumáticos, manifestaban en las calles creando grandes hogueras, generaban apagones dejando la ciudad sin capacidad de movilidad pública, entre otras cosas. Todo esto marcó la historia de Córdoba y a sus generaciones, a las que se les fue transmitiendo a través de la oralidad y de escritos. En 1970, Aramburu es secuestrado y asesinado por un grupo de guerrilleros llamados Montoneros. Estos eran una organización guerrillera peronista de Argentina, surgida en la década de 1970 durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Tenían el objetivo de luchar contra la dictadura gobernante, lograr que Perón vuelva al poder y que las elecciones sean libres y sin proscripción. En esta época se comenzaron a formar diversos grupos con distintas ideologías. Principalmente se destacan los grupos peronistas de izquierda y derecha, los grupos antiperonistas, los grupos que buscaban traer el comunismo a la Argentina, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, y los grupos anticomunistas. Esto generaba un repertorio de confrontación que cada vez era más complicado de manejar. Al mismo tiempo, los partidos políticos se juntaron con el nombre de La Hora del Pueblo para pedir elecciones presidenciales y la salida de los militares del gobierno. En 1971, los militares sacan del poder a Livingston por su poca eficacia y deciden poner en el poder a Lanús. Este propone un gran acuerdo nacional cuyo objetivo era que los militares pudieran salir del gobierno con honor, que el país vuelva a la democracia. En 1972, Lanús llama a elecciones, propone un límite de tiempo para inscribirse, así se asegura de que Perón no pueda postularse, y como respuesta, Perón desde España crea el Frente Justicialista de Liberación y propone a Cámpora, postulante peronista, como candidato de presidente. En 1973, Cámpora gana las elecciones y asume como presidente, aunque este estaba fuertemente influenciado por Perón. Lo primero que realiza en su cargo es liberar un grupo de presos políticos. En junio sucede la tragedia de Ezeiza, la cual Perón vuelve a Argentina, pero con una serie de disturbios entre los peronistas de izquierda y de derecha, Perón no puede aterrizar. Este hecho terminó con muchos muertos y heridos. Este suceso debilita la presidencia de Cámpora y lo lleva a renunciar. Por esta razón asume Raúl Astiri como presidente provisional y llama a elecciones. Se postula Juan Domingo Perón como presidente y María Estela Duarte de Perón como vicepresidenta, y ganan las elecciones. En 1974, Perón no puede controlar a los grupos guerrilleros. El nivel de violencia aumenta, lo que lleva a separarse de la izquierda peronista. El 1 de julio, el presidente muere de una neumonía y asume su esposa Isabel Perón. En 1975, Isabel firmó un documento con los militares donde les permite aniquilar a los grupos guerrilleros, ya que ella no pudo hacerse cargo de él. La violencia y la crisis económica aumenta cada vez más. En 1976, los militares detienen y trasladan a Isabel a Neuquén y le quitan el poder. Queda al mando el general Videla.
Los militares reprimen a los guerrilleros y persiguen gente sospechosa de serlo. En esta época ocurre la masacre de San Patricio, donde 4 sacerdotes son asesinados. Hay gente desaparecida, por lo que surge el grupo de las Madres de la Plaza de Mayo. La violencia sigue con más fuerza y la situación económica empeora cada vez más. Esta historia no termina aquí, pero para seguir aprendiendo los invitamos a escuchar nuestros otros podcasts.